Ok, vamos con el siguiente tema eh, respecto a los cuidados neurológicos. Este es el manejo del drenaje ventricular externo, específicamente el sistema Becker. Un momento. A ver, el sistema Becker justamente no es que haya un científico Becker, ¿no? Sino que es la marca de una empresa Becker que se llama y que ha diseñado justamente este dispositivo para poder realizar una función importante. Tal es el drenaje y el monitoreo externo de lo que es la presión intracerebral, que es lo que respecta a lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, para dar un poco de contexto, vamos a ver el origen del líquido cefalorraquídeo. Vemos ahí en la imagen cómo dinámicamente nos confluye, ¿no? La parte cerebral y por dónde se va dispersado todo el contenido. En el adulto aproximadamente se dispone en un total de entre 100 a 150 de líquido cefalorraquídeo por día, ¿no? Y su producción más o menos es por cada hora 20 ml, o por no decir 500 ml al día. El ritmo de flujo más o menos 0.3 mililitros por minuto es el flujo que pueda contribuir. Entonces, valores exagerados justamente puedan generar alguna distorsión en lo que es la bóveda cerebral. Eh, para poder ver el origen de este líquido justamente tiene que ver en los plexos coroideos. Plexos coroideos frontales es donde se origina este líquido cerebral y se reabsorbe en las vellosidades aracnoideas, que más adelante lo vamos a ver en la estructura, ¿no? Para poder justamente tener esa posibilidad de reabsorber y nuevamente generarse en los plexos coroideos. La función de este líquido es que va a proteger, nutrir, eliminar productos desechos y mantener una presión intracerebral óptima. Vemos ahí un poco la imagen de cómo se tiende a, o sea, se genera en los plexos coroideos, ingresa a la parte cerebral, ¿no? Y justamente ayuda a mantener un contacto entre la parte neuronal y la parte de flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y a la vez ayuda como una, disculpe, como un elemento que va a proteger justamente la estructura del cerebro ante posibles, digamos, movimientos, eh, digamos, va a evitar que justamente la masa encefálica tiende a flotar, a arrastrarse, ¿no? Porque fisiológicamente no es así, sino que justamente el líquido va a ayudar a que esté cubierto y cumpla las funciones que justamente les he mencionado. En la parte subaracnoidea, va a haber justamente algunos parénquima cerebral, ¿no? Y dentro de ese parénquima justamente se va a bañar de todo este líquido y va a justamente cumplir esa función. El desplazamiento se va a formar en los plexos coroideos, luego sigue la ruta de ambos ventrículos, los ventrículos se junta y va a un pequeño orificio, ¿no? Como se llama el foramen de Monro. El foramen de Monro se conecta justamente a lo que es el tercer ventrículo, como lo vemos aquí. Del tercer ventrículo va a un cuarto y del cuarto justamente vuelve nuevamente a su mismo proceso para poder ser absorbido. Un porcentaje que va a la médula espinal. Entonces, este líquido juega un papel muy importante porque va a ayudar justamente a mantener que haya un tridente dentro de la masa encefálica
que va a jugar un papel importante en lo que es mantener una compliance que ya está establecida en sí, ¿no? Entonces, esto va a ayudar a que cuando haya una distorsión de alguno de estos elementos, uno pueda, digamos, el otro pueda jugar un papel importante de controlar o de suprimirse para justamente evitar algún tipo de complicación. Esto es diferente al pulmón porque el pulmón justamente puede distenderse y volver nuevamente a retraerse. En este caso, el cerebro no vemos, ¿no? Que se hinche se deprime. En este caso, todo se hace dentro de la bóveda craneana. Mientras que uno pueda repercutirse, el que se hace el otro tiende a tomar un valor, digamos, de compensación para ayudar a que haya un equilibrio entre este tridente. Vemos aquí lo regularmente puede haber una presión intracelular, lo ideal es que puede haber entre 10 milímetros de mercurio. Los componentes intracelulares se encuentran dentro de un contenido rígido, el cráneo. No es distensible, no tiene compliance de distensión, nada, solamente mantiene. Y el LSR es lo que justamente baña todo ese contenido. De este 100% de toda la cavidad, el 80% tiene que ver netamente con lo que es la masa encefálica, todo el parénquima cerebral. Del 100%, el 10% es el flujo sanguíneo cerebral. Como les venía diciendo, más o menos, más o menos tiene un 15% del gasto cardíaco, justamente juega un papel importante en esa zona. El 10% de todo ese contenido es el LSR, ¿no? El LSR, como mencionado, la parte inicial, el valor va a corresponder casi entre 100 y 150 ml de LCR, que conlleva a ese 10% de la masa que va a contener en esa estructura. Ahora, cuando uno de los componentes aumenta, se produce una disminución recíproca de los otros elementos para mantener una presión normal. Esto se llama estado de compensación. En este estado, la presión permanece normal, pero el cerebro se vuelve más rígido y pierde elasticidad. ¿Qué significa? Que ante la presencia de una masa, que necesariamente va a tener que ser dentro de la masa encefálica, una masa que puede ser tumor o sangre, ¿no? ¿Qué hace la masa? La masa va a estar ahí. La masa lamentablemente no puede disminuirse, ¿no? No puede disminuir de tamaño. El que va a disminuir o tratar de compensar es el resto que sí puede suprimirse. ¿Cuál es? La sangre o el LSR. Disminuye un poco el porcentaje de ellos. ¿Cuándo pasa de un estado de compensación a un estado cuando está descompensado este equilibrio? Justamente cuando ha encontrado un equilibrio, ya es imposible, digamos, compensarlo. Cuando los contenidos no pueden adaptarse a los aumentos de volumen, la elasticidad se pierde y la PIC aumenta. Entonces hay un estado de descomposición o de descompensación, disculpa, ¿no? Entonces la masa, miren que el cerebro nunca ha variado su tamaño, ¿no? Aparte, hay una generación de una masa que ya ocupa un porcentaje muy, muy notable. Por ende, la presión internamente ya se ve reflejada porque esta masa ha repercutido justamente con el flujo y con lo que respecta al líquido cefalorraquídeo. Vemos que la presión intracerebral, lo que contenía un equilibrio entre los tres componentes, causaba una presión de 10 milímetros de mercurio. Ante la presencia de una pequeña masa, que aunque sea pequeña, ¿no? Siempre es una pequeña, siempre va de una forma gradual, ¿no? No es como que una masa de un momento aparece grande, ¿no? Si no, al paciente, por tener una masa grande, por ejemplo, estaría ahí de un momento a otro, tendría un momento de inconsciencia. Si no, aún cuando aparece un sangrado, el paciente empieza teniendo un dolor de cabeza, ¿no? Luego este tiende a aumentar y de ahí un momento a otro el paciente ya pierde la conciencia, inclusive puede pasar eventos de convulsión, de parada cardíaca, etcétera, ¿no? Siempre es gradual. Entonces, esa forma de compensación, la PIC tiende a aumentar por justamente la presencia de la masa y la compensación en sí. ¿Y cuando hay un desequilibrio? Cuando la masa crece y por ende los componentes
tratan de amortiguarse o acomodarse, pero hay un aumento de la presión intracerebral justamente por la masa que está dentro del cerebro en sí. Vemos aquí la relación de presión-volumen y el sistema de cráneo espinal. Vemos la presencia de la presión y del volumen. Cuando la presión aumenta, cuando la presión aumenta, se ve repercutido justamente cuando vemos, esto sería una onda pulsátil de L0. Cuando uno toma su ecografía Doppler, ¿no? Vemos ahí, y bueno, los médicos son expertos en ello, vemos la pulsación normal como si fuese una onda de epistemografía a nivel del pulso oxímetro, lo mismo, ¿no? La onda de L0 es normal. Pero ya cuando la onda pulsátil de LCR se ve verificada por una masa, digamos, ya no tiene un pico, porque el pico ya está siendo ocupado por una masa que justamente hace que esta presión se disminuya. Ya no hay una presión pico, sino se ve una presión parcialmente que es casi al nivel intermedio de lo que había, ¿no? Ya cuando la presión tiende a aumentar, se trata de compensar o se trata de adaptar a esa presión y ya se genera otro tipo de presión. Procesos que aumentan el incremento del volumen intracerebral más o menos de una forma rápida. Cuando hay un aumento del volumen parénquima, del parénquima cerebral, en el caso de un edema cerebral, en el caso de pacientes que han ingerido un citotóxico o pacientes que hayan tenido un proceso vasogénico, el caso de un sangrado y haya causado un vasoespasmo, hidrostático, digamos, aumento de la producción de líquido cerebral por factores externos. Aumento del volumen del sector vascular, vasodilatación del sector arterial, por un aumento del CO2, congestión venosa, una lesión del parénquima de una forma expansiva, ya sea por forma de un tumor, de una toma, de un absceso, o por un aumento del volumen de LCR de por medio que puede ser catalogado por una hidrocefaliasis. Ahora vamos a lo que es la presión intracraneana, lo que conocemos como la PIC. ¿Qué es la PIC? La presión es la PIC, es la presión intracerebral, la presión ejercida dentro del cráneo por los componentes contenidos en su interior, ¿no? O sea, tenemos el parénquima, el flujo de sangre y el LCR. Entonces, la masa que hemos visto, que puede ser sangre, tumor, etcétera, o también la sangre o el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que puede aumentar, entonces tiende a aumentar justamente la presión intracerebral. No es como el pulmón, como le dije, tiene la capacidad de adaptarse y de luego de disminuir y adaptar justamente al volumen que se tiene. En este caso, como es una bóveda cerrada, no se tiende a pasar en ese punto. Entonces, los valores normales de una presión intracerebral varían entre 5 hasta 15. ¿Por qué varían? Porque uno de un momento a otro puede, digamos, descansar y no tener mayor actividad, solamente quizás la presión que genera las estructuras. Pero cuando uno empieza a toser, a caminar, realizar una actividad, tiende a poder aumentar un poco, ¿no? Justamente la presión intracerebral. En niños puede ir de 3 a 7 milímetros de mercurio, recién nacido 1,5 a 6 milímetros de mercurio. ¿Qué es la presión de perfusión cerebral? Es la presión necesaria que permite perfundir el tejido cerebral para un buen funcionamiento metabólico. Y si hay un buen flujo a nivel cerebral, los nutrientes cerebrales como el oxígeno, la glucosa, el resto de los nutrientes que se necesita para todos los procesos metabólicos, se ven óptimos. Pero si se ve distorsionado, disminuido, comprometido, puede pasar, digamos, procesos de hipoxemia, necrosis en su mayor caso, hipoxemia, etcétera, ¿no? La PPC es pues la diferencia de la presión arterial media menos la presión intracerebral. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, a ver, para que ustedes puedan tener. Quiero que ustedes participen en esta actividad. Si yo tengo, a ver, vamos a ver, vamos a hacer la participación. Vamos a ver. Un paciente que tiene una presión media de 90 milímetros de mercurio.
y es un paciente sano, o sea, un paciente, un ejemplo, un paciente que no, vamos a ver, vamos a tomar una muestra y que el paciente tiene una, es un paciente sano, listo, a ver, quiero decir con eso todo, es un paciente sano. ¿Cuánto será el valor de un paciente sano que no tenga un tipo de patología cerebral? ¿Cuánto sería su PIC? A ver, quiero que ustedes participen, a ver. Quiero, ya sea, pueden activar su audio o pueden escribir por el chat, no hay ningún problema. ¿Cuánto será considerado la presión intracerebral de un paciente normal que no tenga un tipo de patología cerebral? A ver, Daisy, Milagros, ahí está Flora, dice de 5 a 15, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere participar? Flora dice de 5 a 15. ¿Alguien más? A ver, chicos, esperamos 5 segundos. ¿Cuál es la presión intracerebral del paciente? ¿Valor normal de un paciente sano? Lo hemos dicho recién. Bueno, vamos a ver con el valor de Flora. Flora dice de 5 a 15. Vamos a ir con una media de 10, ¿ya? 10. Gracias, Daisy, excelente. 10 milímetros de mercurio. La pregunta del millón, por el auto. Mentira. ¿Cuál sería el valor de la PPC de este paciente? Teniendo esos dos datos. ¿Cuánto sería su PPC? La presión de perfusión cerebral. Alejandrina dice 80, ¿ok? ¿Alguien más? Muy bien. Flora dice 80, muy bien. ¿No? 80. Entonces, el valor de la presión de perfusión cerebral varía según la edad, ¿no? En niños es de 40 a 60 y en adultos es de 60 a 70. Otro dice 75 a 80, no hay ningún problema. Pero ese es un rango, 60 a 70. Pero nuestro paciente tiene una presión arterial media de 90. Por ende, podríamos asumir que el paciente puede tener quizás una sistólica un poco elevada y podríamos atribuirlo quizás, posiblemente, a un paciente hipertenso. Los pacientes hipertensos tienden sí a tener una presión de perfusión un poco más elevada, que puede ir inclusive hasta 80, 80, 90, ¿no? De acuerdo a la cronicidad de su patología. Entonces, ahí está el valor. Muy bien, gracias. Ahora vamos a ir con la siguiente actividad. Hipertensión intracraniana. Es el síndrome clínico provocado por un aumento de la presión intracerebral. Aquí ya hablamos de presión intracerebral cuando el valor toma un valor de la presión intracerebral mayor a 20 milímetros de mercurio durante más de 5 minutos con signos o síntomas. O sea, debe haber continuidad en este valor y por ende signos clínicos en algunos casos. Y el valor a tomar como referencia es la presión intracerebral. Entonces, de ese valor hablamos cuando hablamos de una presión, hipertensión intracraneal. Entonces, cuando hablamos de presión intracerebral, cuando hay nivel sostenido mayor de 20 miligramos durante menos de 20 minutos. Aquí tenemos un valor referencial de 5 a 15, tope para un paciente neurocrítico, a considerarlo normal, en un paciente neurocrítico normal, de 15 hasta 20. Ya se vuelve, digamos, con una posibilidad de un problema secundario, cuando ya se convierte en una hipertensión intracraniana, cuando toma un valor mayor a 20. Y cuando es moderado, justamente, cuando toma un valor mayor a 20 milímetros de mercurio. Y severo o no controlado, o muy difícil de controlar, justamente cuando toma un valor de 40 milímetros de mercurio.
A ver, aquí yo quiero preguntarles, si mi paciente tiene un valor de 40 milímetros de mercurio, ¿qué, qué piensan, qué valores de los cuales se determina una presión, una PPC? eh, a ver, voy a reestructurar mi pregunta. Si un paciente, a ver, no es hipertenso, no es hipertenso, por ahí empezamos, ¿no? Eh, ¿Cuánto sería el valor de su presión de perfusión cerebral en un paciente no hipertenso que tenga una PIC mayor de 40? ¿Cuánto sería su PPC en un paciente no hipertenso con una PIC mayor de 40? ¿Cuánto sería su PPC? A ver, voy a poner acá, ya le hemos dicho, PIC 40 y no hipertenso. Entonces, ¿qué dato les faltaría para sacar su PPC? ¿Cuánto sería su PPC en promedio? A ver qué dicen. Mi paciente no es hipertenso. Entonces, licenciado, ¿cómo saco la PPC? ¿Cuál era la fórmula PPC? A ver, para empezar. Vamos, chicos, pueden activar su audio. Así aprendemos todos. O escribir por el chat, no hay problema. Es un dato muy importante porque ustedes van a usar, van a tener la posibilidad de siempre ver estos valores y interpretarlo. Muy bien, Laura dice la PAM menos la PIC. Muy bien. Entonces, si es un paciente no hipertenso, ¿cuánto más o menos varía o estaría oscilando su presión arterial media? Ok, 70 media. Ya. La media, no creo 60, pero sí creo 80, ¿no? 80 en promedio, ¿no? Entonces, 80. Entonces, si su presión arterial media es 80, ya, 70, 70, 60, 70. Si su presión arterial media es 80 y su pico es 40, ¿cuánto sería su PPC? PPC de 40, ¿no? PPC de 40. Muy bien. Entonces, lo que deseo es que ustedes sepan ese valor porque es importante. Ay, disculpe, disculpe, se me fue. Ya. Descanso, el sábado trabajo. ¿Qué más? Muy bien. PPC de 40. Muy bien. La medición de la presión del eje craneal en la práctica clínica. La medición de la presión intracraneal es igual a. Se puede tomar de dos formas. La presión intracerebral, nosotros lo podamos tomar de dos formas. Ya sabemos cómo se toma la presión arterial media, ya sea por medio de la presión no invasiva, por medio de un brazalete, o la presión invasiva por medio de eh, digamos, la inserción de un catéter arterial y se conecta a un dispositivo que es al monitor para poder ver continuamente la presión arterial invasiva y ahí poder tener la presión arterial media. Ahora, ¿cómo sacamos la PIC? Entonces, tenemos a veces esa disyuntiva, ¿no? Quizás pero el paciente está conectado a algunos de estos dispositivos y nosotros no sabemos. Entonces, ¿cómo tomamos la PIC? Ya sea de dos formas. La primera es por medio de la inserción de un catéter ventricular, o sea, que va al ventrículo, ¿no? Y mediante ello se extrae, ¿no? Se extrae justamente el líquido y esto va conectado justamente a un sistema. Y ahora vamos a estudiar el sistema Becker, ¿no? Vemos aquí en la imagen. Tiene un catéter, se ha conectado justo al ventrículo y del ventrículo justamente va direccionado a lo que es el dispositivo del sistema Becker. Y aquí tiene una pequeña regla, ¿no? Justamente donde está graduada, cuánto es la PIC, cuánto es la PIC, a controlar. Y la otra parte es la invasiva, que va justamente directamente al parénquima o
Muchas veces va a la parte subdural, parénquima, de acuerdo a la forma, al estilo, la opción que se pueda tomar. Esta se inserta un sensor de presión de fibra óptica intraparenquimatoso, dentro del parénquima. Vemos aquí una pequeña cánula, ¿no? Pequeño, que va directamente y traspasa la parte craneal y va directamente con un sensor en la punta y ahí mide, ¿no? Externamente y va conectado a un monitor y vemos ondas y números para justamente ver la cantidad de presión intracraneal y temperatura. Justamente las dos opciones nos da. Pero el día de hoy nosotros vamos a aprender, este va a ser el tema de otra ponencia seguramente. Lo que nosotros vamos a ver es cómo nosotros podemos ver la lectura de la presión intracerebral, el drenaje del paciente con un sistema de drenaje ventricular conectado a un catéter ventricular. La monitorización de la presión intracraneana. El método de medición es por medio del catéter intraventricular. Eh, También por medio del sensor de fibra óptica intraparenquimatoso, rara vez se mide a nivel suprarrenal o epidural, siempre es a nivel intraparenquimatoso, más exacto en sí. Vamos ahora con el sistema de derivación ventricular externa, el famoso DBE. El sistema de derivación ventricular, el sistema de monitoreo de drenaje ventricular externo, el sistema Becker, por la empresa Becker, para variar, ¿no? Fue diseñado justamente para ver dos opciones. Uno es la extracción del contenido del líquido que pueda generarse adicionalmente a lo normal, y otro es hacer el control de la presión intracerebral por medio de este dispositivo. La derivación ventricular externa es un sistema cerrado estéril que permite el drenaje de líquido cefalorraquídeo a través de un catéter y reducir así su presión. Vemos aquí en este paciente, vemos que hay una sobredistensión de los ventrículos, ¿no? Que genera cierta distensión, por ende hay edema, ¿no? Entonces lo que se requiere es descongestionar esa zona y para ello se inserta un catéter, ¿no? A nivel cerebral y de ahí se extrae justamente el líquido para hacerle un control. Y a la vez no solamente el control, sino inclusive la medición óptima que uno quiere obtener. ¿En qué circunstancias está indicado la colocación de una derivación ventricular externa? En el caso de que uno quiera monitorizar la PIC, el cual uno quiere drenar el líquido cefalorraquídeo y al tener esa opción de tener el líquido disponible, se hace extracción de muestras para poder hacer estudios y también una vez que se haya diagnosticado, a veces vemos que el paciente por operaciones recientes o antiguas haya generado un proceso infeccioso en esa zona, ¿no? En el punto de partida será entonces del sistema nervioso central. Entonces se administra ciertos medicamentos, ¿no? Para justamente combatir a ciertos posibles focos infecciosos que ya se han dado como resultado de la extracción de la muestra y su estudio. Entonces, más o menos en este tipo de cuatro tipos de indicaciones está la indicación de una derivación ventricular externa. Las indicaciones más frecuentes para un estudio fueron cuando el paciente tuvo una hemorragia en hidrocefalia, en hemorragia subaracnoidea por aneurisma. O sea, el aneurisma se rompió, hubo invasión ventricular, el sangrado se mantuvo ahí y a la vez hubo un proceso inflamatorio y aumentó lo que es la producción de LCR. Hemorragia intraparenquimatosa espontánea y en tumores. Casi el mayor porcentaje lo llevó pacientes que tengan hidrocefalia como factores de una hemorragia. Otro, en intervenciones quirúrgicas de fosa posterior para su posterior control de la presión intracerebral, en caso de pacientes que han sido operados de un tumor, de un aneurisma o complicaciones de las mismas, ¿no? Método de seguridad en caso de producirse una hidrocefalia postquirúrgica también. Ahora vamos un poco a la descripción del dispositivo. Vamos a ver, empezamos por acá. Vemos que hay un conector que va específicamente hacia el catéter. Hacia el catéter, vamos a explicarlo después de esto,
La descripción del sistema Becker es lo siguiente. Tiene un conector que va conectado justamente a una llave triple vía más próxima. Esta sirve justamente para la extracción de muestras y o también la administración, ¿no? La administración de medicamentos. Algunos tienen un punto de inyección donde justamente puede servir como para administrar muestras y o también para la permeabilización de toda la conexión de este sistema, o lo llamamos línea de conexión del paciente. Vemos la extensión es un poco más larga y tiene aquí un punto cero o un nivel, ¿no? Este nivel también tiende a tener una llave triple vía y de aquí se conecta justamente a una cámara colectora que tiene justamente una regleta, ¿no? Esta regleta es deslizante para poder medir el nivel, ya sea en milímetros de mercurio o en centímetros de agua. A la vez, esta regleta después, o esta regleta, que es una cámara, ¿no? Que tiene una regleta ahí en la parte del contorno, sirve de como colector de todo el contenido del líquido que nosotros estamos manteniendo. Entonces, este contenido, cuando ya se llena hasta una cierta cantidad, aquí tiene un valor más o menos de 100 ml, es como una pequeña bureta de colector, ¿no? Entonces, se tiende a abrir una pequeña llave que está en la parte inferior para ser descartado en esta bolsa colectora del drenaje, ¿no? Y también se tiende a cuantificar. Por aquí también puedes sacar o extraer muestras de acuerdo al criterio que lo puedas considerar. La técnica de la colocación del drenaje ventricular. Vamos a saber eso, puede ser importante. Puede ser derecha o izquierda. La colocación del drenaje y el sistema también va a ayudar justamente a que, como les venía diciendo, va a ayudar a tratar problemas como el caso del drenaje del líquido, la presión intracerebral. Por ende, debe quedar buena cantidad de tiempo y debe hacerse de una forma séptica. Por ende, después de su realización o inclusive antes, algunos médicos administran algunos antibióticos como profilácticos para evitar su posible foco infeccioso. Se hace el corte del cabello en el cuadrante a ubicar, ya sea derecha o izquierda, se desinfecta la zona, se aplican campos adhesivos, ¿no? Para justamente mantener la permeabilidad y la esterilidad. Se realiza incisiones de curvas a nivel de que ni el orificio del cráneo ni del catéter queden debajo de la incisión. Se localiza un punto, se llama el punto Kocher. El punto Kocher es el punto en el cual los neurocirujanos eligen o insertan el catéter para justamente tener, digamos, la opción de llegar justamente al lugar en donde se desea colocar este catéter, que es justamente a nivel de los ventrículos. Es más o menos 1 a 2 centímetros por delante de la sutura coronal o en línea, en una línea recta de la sutura central o lateral, ¿no? Más o menos a 2 a 3 centímetros, como vemos aquí. Este es la sutura coronal y esta es la sutura sagital, ¿no? Sagital. Más o menos teniendo esa interacción de 1 a 2 centímetros de la coronal y 1 a 3 centímetros de la sagital, es el punto en el cual se coloca este drenaje, ¿no? Ya sea derecho o izquierdo. Otra mejor imagen, aquí, los puntos de entrada a los ventrículos utilizando las referencias que hemos mencionado. Eh, Hay un punto aquí, la narina, a ver, déjenme un momento, por favor, un ratito, me acordé. Un ratito, un ratito. A ver, se toma como referencia el punto, vemos aquí, desde la unión de los huesos nasales y de la parte del hueso frontal, ¿no? Desde ahí se toma una medida hasta un promedio de 12,5
4 centímetros, ¿no? Y de ahí se hace una división más o menos para poder ver que a ese nivel se encuentra la sutura coronal, ¿no? La sutura coronal. Y de ahí se hace la medida de 2 centímetros, 2 a 3 centímetros para poder ver la coronal y la otra es la sutura sagital, 1 a 2 centímetros, ¿no? Y la profundidad de la inserción más o menos es entre 6 a 8 centímetros de la inserción de ese punto Kocher, ¿no? Que se ha podido, a ver, el punto Kocher, ¿no? Desde el punto Kocher para adelante, de 6 a 8 centímetros en adultos. Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Como el punto Kocher, la sutura sagital, la sutura coronal, o también otros toman referencia del punto donde la unión de del huesos nasales y la frontal, 12,4 y ahí se toma la referencia, ¿no? Más exacto. Y ahí vemos un ejemplo como en un paciente se ha conectado. Vemos aquí si el punto de inserción se ve un poco ya comprometido, ¿no? Vemos los puntos en el cual se ha tenido que fijar justamente el drenaje para tener como referencia. Aquí justamente dice, miren, no sé si ustedes logran ver, 15 centímetros, dice aquí, ¿no? Aquí dice 15 centímetros. Entonces, como les digo, la referencia de la introducción del catéter más o menos es 12,4 de profundidad. 12 puntos hasta el inicio del ventrículo, pero profundidad puede ser 12,4, no, 6,8, disculpe, 6,8 la profundidad, estoy mintiendo, 6,8, ¿no? Pero externamente ya podemos medir un poco más, ¿no? A ver, para no confundirnos con el dato, a ver, acá, acá dice 15, 14, 13, 12, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Claro, está bien. 6 y 8 está bien. La profundidad todo está bien. 6 a 8. Aquí otra técnica. Miren, se ve, este es el corte coronal, corte sagital, disculpe. Y acá está el corte coronal. Y este es el corte coronal. Y vemos aquí justamente la localización del foramen de Morro. Foramen de Morro casi justamente es cuando se juntan los dos ventrículos, se forma una pequeña conexión y es ahí donde se juntan los dos ventrículos y la unión casi de los dos ventrículos laterales es el foramen de Morro. Y encontré algunas imágenes, justamente lo voy a compartir. Se ve, miren, de la unión. A ver, de la unión de los huesos nasales y la unión del hueso frontal se calcula, ¿no? 12,4. Y de ahí se hace una marca y se sacan los 2,2 a 3 centímetros a nivel del sagital y del coronal más o menos 1 a 2 centímetros. Y ahí es el punto en el cual se hace el punto Kocher, ¿no? Y mire, se aisló con adhesivos antisépticos, ¿no? Y se hace justamente la perforación y se hace la colocación del punto del catéter ventricular. Miren la punta y ahí vemos cómo ha traspasado. Mira, aquí el punto está al lado derecho y ha llegado justamente a nivel ventricular. ¿Cómo se ve externamente? Miren aquí, el punto. Y ahí esta es la parte del ventricular. Miren cómo por medio de un video endoscopia a nivel ventricular, miren, se ve cómo es la parte del ventrículo, en este lado, el lado derecho, miren cómo se ve, está, es permeable, se ve líquido claro,
se ve el líquido claro, por eso se ve casi toda la estructura, ¿no? Y vemos cómo se ha hecho, se verifica la corte coronal y el corte sagital, ¿no? Y con sus medidas. Y ahí vemos 6 a 8 centímetros de profundidad, ¿no? Casi aquí está el foramen de Morro, como les venía con la unión de los dos ventrículos, es justamente el foramen de Morro. Acá para que puedan, ahí está. Ahí están los dos ventrículos, sus astas. El catéter llega más o menos a esta zona de acá, a esta zona de acá, ¿no? A esa zona. La unión de los dos ventrículos, por aquí está el foramen de Morro. Justamente, no es este orificio, no es este, justamente casi toda esta estructura de aquí. Toda esa estructura de aquí, foramen de Morro. Ahora, ya viendo un poco la anatomía y cómo es la localización de este catéter, es de conectar el catéter y el sistema, tiene que haber un sinergismo, o sea, tiene que haber una forma de hacerlo eh, paralelo, para así tener un valor correcto de la medición. Entonces, este dispositivo tiene un punto cero, o es el nivel cero, y ese nivel cero, que está justamente con una llave, debe hacer una coincidencia, debe haber una coincidencia con el punto cero que se va a localizar justamente en el orificio auricular. Ahora, ¿por qué es en el orificio auricular y no es en el punto de inserción del catéter? Es porque justamente es en el foramen de Morro donde se considera el punto de cero a nivel del sistema ventricular, ¿no? Es el punto cero, como el eje flebostático a nivel de la desembocadura de la aurícula derecha, que es el eje flebostático a nivel del corazón, también el foramen de Morro es a nivel, el punto cero en lo que es la parte de los ventrículos cerebrales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un nivel a esa parte. Tenemos que ubicar el conducto auditivo externo del usuario con lo que concuerde con el sistema y el nivel del punto cero o neutro. El punto cero está marcado en la derivación ventricular alterna o toma un valor de referencia en la llave de tres vías al lado del nivel. Vemos aquí, este es el punto cero y este es el punto cero a considerar en el paciente. La conexión no importa, puede ser larga y lo importante es conectar el punto cero. Entonces, ¿cómo se mide la presión intracerebral? Eh, este dispositivo, vamos a acercarnos, tiene un valor medidos en milímetros de mercurio o en centímetros de agua. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Juego con esta pequeña regleta y a la vez bureta. Si yo pongo un ejemplo, aquí está en la regleta de 10 milímetros de mercurio, entonces este nivel de aquí yo lo tengo que poner aquí en 10. ¿Qué significa? Que cuando el paciente genera más cantidad de líquido y este líquido tiende a poder vencer la presión que yo le estoy dando de 10 milímetros de mercurio, ¿qué va a pasar con el líquido? Va a pasar a esta cámara. Si el LSR no genera un nivel de 10 milímetros de mercurio, por ende no va a pasar, va a quedarse justamente en ese nivel o menos, ¿no? Entonces, regularmente cuando los pacientes son operados, ¿no? Empiezan justamente calibrándolos con una presión de 20 milímetros de mercurio, ¿no? O sea, esto más o menos va a ir arriba ahí. Y significa en el paciente, cuando genera una presión de líquido que genere una presión peak de 20 milímetros de mercurio, va a pasar a esta cámara y va a extravasarse y va a digamos, disminuir la congestión de líquido que puede estar generando una presión intracerebral. Y a medida que pasan los días y evaluando los resultados, se va disminuyendo gradualmente hasta poder ver un nivel tope o bajo para que posteriormente puedan ser retirados. Vemos aquí una forma en la cual nosotros podemos medir la presión o la línea cero, es justamente viendo, mire, del orificio del conducto auditivo,
y se mide con una regleta, un nivel, inclusive el punto cero, que es justamente la la llave triple vía, que es el punto cero, ¿no? A ver, según la regleta, les pregunto a ustedes, ¿cuánto es la presión intracerebral que desea medir el médico para este tipo de paciente? Ahí véanla, a ver. El punto cero es aquí, que estoy mostrando. ¿Cuánto es el control que desea tener de la PIC en este tipo de paciente? Pueden, a ver, escribirlo en el chat. Les escucho, les leo, disculpen. Según la imagen, ¿cuánto sería la PIC que desea controlar el médico en este tipo de paciente? A ver, chicos, ¿están atentos? ¿Cuánto es la PIC que se desea controlar en este paciente? Este es el punto cero y como les mencioné, la bureta, la parte superior, va a ayudarnos a medir la peak control. La peak control. ¿Cuánto es la peak control que deseo tener? A ver, ok. Xiomara, Xiomara, ok. ¿Alguien más? Alguien de apellido JDSA menciona que es 21. Muchas gracias por por su participación. Exacto, ¿no? Nos dice que aquí desea tener un control de pic de milímetros de mercurio de 21 milímetros de mercurio. Significa que cuando el paciente genera una presión de líquido mayor de 21, el líquido va a traspasar a esta cámara y se va a controlar el drenaje. A la vez se controla el líquido y a la vez se controla la presión intracraneana. Entonces yo puedo decir, si mi paciente tiene una PIC de 21 y tiene controlada y tiene o puede controlarse de 21 y tiene una presión arterial media de 90, saco mi PPC. ¿Cuánto es mi PPC? 90 menos 21 a 70. Está dentro del rango normal. Entonces estoy controlando la PPC, tomando el valor de la presión arterial media y también es lo que es la PC, la presión intracerebral de control. Aquí también, este es uno de mis últimos pacientes que he tenido. A ver, acá sí quiero que participen y que me digan cuánto es la presión intracerebral. Y si alguien tiene una observación, que me lo diga. A ver, yo quiero que quiero que sean observadores. A ver, no voy a, creo que ustedes pueden, a ver, ahí. Quiero que sean observadores. A ver. Quiero algunos comentarios, a ver, ya que hemos explicado este tema. ¿Hay alguna observación? Quizás me puedan decir cuánto es la PIC, control. ¿Es del mismo paciente que les hice ver la anterior ahora? ¿Algún comentario quieren hacer? Vamos primero con la PIC. ¿Cuánto es la PIC control de este paciente? ¿Cuánto será la PIC control de este paciente? A ver, Angélica dice 24. Ya. A ver, ¿alguien más? No. Ahí está. Xiomara tiene un comentario. No está nivelado a cero. Ok, muy bien. ¿Hay alguien más que quiera opinar? ¿Hay alguien más? Ok. Claro, no está nivelado a cero, exactamente. Ahí vemos un error. No, no está nivelado a cero. No está a nivel del orificio porque sería más o menos aquí, ¿cierto? Más o menos aquí. Entonces, ahí un error. Entonces, ustedes han aprendido que el orificio auricular, que es externamente el reflejo del síndrome o digamos el reflejo del foramen o el orificio que juntamente unen los ventrículos laterales,
el de Morrow es el conducto aditivo, no está en concordancia con el punto cero del sistema ventricular externo. Por ende, no se toma una medición. Les cuento el contexto de este paciente. Esta pacientita ya no está drenando mucho LCR, por ende el médico lo cerró la llave del drenaje, por ende ya nadie controlaba la medición, ¿no? Entonces, pues, si se llegase a controlar, esto sí debería estar a un nivel, ¿no? Entonces, pero lo que sí quiero mostrarles es aquí, es la PIC. ¿Cuánto es la PIC? Miren aquí. Estoy haciendo con la manito, miren. ¿Cuánto es la PIC? Que quiera controlar el médico. Es 10, excelente. Este es el 10, ¿no? 10. Pero también no se olvide que hay algunos les gusta también en centímetros de agua, ¿no? O milímetros de mercurio. Pero lo ideal es llevarlo a milímetros de mercurio. Si tiene en centímetros de agua, el valor que sale, ustedes lo multiplican por 0.735. 0.375, 0.735 lo multiplican y sale el valor en milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, ahí está. Gracias por observación. Muy bien. Estoy contento porque están atentos a las clases. Se ajusta el nivel umbral del drenaje según pauta. El volumen del LC drenado pues, debería ser en lo normal de 10 a 20 ml por hora, ¿no? La bolsa correctora por debajo del nivel del paciente, ¿no? Siempre la bolsa de aquí, debajo del paciente, punto cero el nivel de orificio. Cerrado bajo llave de tres pasos, el drenaje y abierto el transductor. Ya lo que explicamos. Eh, este también está, cuando no tengamos un dispositivo de control de lo que es la sistema Becker, el drenaje en sí, el catéter ventricular que va conectado, también se puede conectar a, digamos, a lo que es un sistema de monitoreo continuo, que es en el sistema del monitor multiparámetro. También se puede controlar, ¿no? Para poder ver lo que es la PIC. Pero como tenemos, no hay razón porque aquí estamos controlando las dos cosas. La administración de fármacos se realiza de la siguiente manera. Vemos que hay una Y de conexión, ¿no? Justamente donde se puede administrar, o también pueden hacerlo aquí por la llave, no hay ningún problema. Se puede desinfectar primeramente con una cloricina, un paño de 2% con 70 alcohol, eliminar el mismo volumen de LCR introduciendo el fármaco. Lavar con 2.1 ml de suero fisiológico o calcular 0.6 ml por de filtro más 1.5 de sistema. Cerrar el sistema 1 a 3 horas. Les voy a explicar. Regularmente cuando nosotros administramos líquido por este contenido, no es que vamos a administrar pues 20 o 50, no es tanto ahí. El volumen puede variar, ¿no? Puede variar entre 2 a 3, otros dicen hasta 5. Entonces, lo ideal es la medida que tú sacas, es la medida que tú colocas. Más o menos desde la punta del catéter hasta la conexión que nosotros, más proximal, que es de la Y que vemos aquí como la imagen, más o menos es entre 2 a 3 centímetros. Entonces, ¿qué hago? Ligeramente tengo que retirar, no bruscamente, ¿no? Como saco una muestra de agua, no, sino despacio, ligeramente. 2 a 3 centímetros, me va a demorar pues, quizás, no sé, no, un minuto mínimamente, ¿no? Voy a sacar 2 a 3 centímetros, ¿no? Y yo ya debo de tener mi medicamento, ¿no? Diluido. Entonces, ese medicamento diluido lo puedo, un ejemplo, diluir, tenerlo ya preparado en 1.5. Si a 1.5 del medicamento, que son casi, no sé, a veces administran colistina, ¿no? Colistina más o menos administran, pues, 10 miligramos, no sé, de acuerdo a la concentración que pidan. Y eso lo puedo diluir quizás en 1 a 2 centímetros, ¿no? Entonces, si yo 1.5 lo tengo del medicamento y he sacado 3, entonces 1.5 del medicamento y 1.5 para bañar la línea. Entonces, saqué 3, entonces administro 1.5 y el resto que voy a bañar va a ser 1.5. Total, he sacado 3 y he administrado 3. Esa es la forma
correcta de cómo se administra el medicamento. Y como bien dice, se puede cerrar entre 1 a 2, 3 horas para que recién ahí aperture y siga el canal normal del drenaje del paciente, ¿no? Bueno, este es un estudio que voy a dar a continuación. Es sobre esto el manejo de la derivación ventricular externa. El control va a ser justamente el control de la hipertensión intracraniana. Van a permanecer cerrados, deben abrirse solamente para el control de la hipertensión intracraniana. Vigilar la cantidad drenada por hora. Lo ideal debe ser 20 ml por hora, es el límite a usar, riesgo de colapso ventricular. Significa que al día debe salir más o menos 400. Pues si tiende a salir más, entonces nosotros deberíamos de cerrarlo. Más o menos, ejemplo, en 2 horas que haya drenado 40, está excelente, ¿no? Pero si en 2 horas ha drenado 100, ya tengo que cerrarlo porque no debe drenar así. Apertura de drenaje siempre contra una presión de drenaje debe estar entre 15 a 20 milímetros de mercurio. Ahora, el control de la hidrocefalia deben ser dejados abiertos en forma permanente, drenando contra una presión que debe preestablecerse según el tamaño del ventrículo, dado la tomografía o situación clínica del paciente. La medida de la PIC se registra una vez por hora. O sea, aquí se mide cuánto de hipertensión pueda generar el paciente por el LCR y hay que ver un control de la cantidad de líquido que sale. Y aquí hay que ver cuánto de drenaje se desea del nivel de PIC se desea tener para no generar, digamos, a la vez aumento de la presión intracerebral, sino el control de la hidrocefalia, ¿no? Yo puedo generar al inicio, como ve ahí, una presión de PIC de 25, de 21 y que eso venza justamente la cantidad de líquido que se puede estar produciendo en exceso, ¿no? Y gradualmente voy bajando, ¿no? Siempre la consideración de 20 ml por hora. Mantenimiento, manipular de forma séptica, valorar el estado neurológico, siempre la escala de Glasgow, siempre cuando el paciente está sin sedación, y también la medición de las pupilas. Este es un dato importante. La cabecera debe estar un 30%. Y aquí un dato importante. Yo recuerdo cuando estaba teniendo una rotación en un hospital, cuando inicié justamente mi experiencia como intensivista, recibí un consejo de un excelente médico que hasta ahora es un gran amigo mío. Me dijo, excelente el trabajo de enfermería, todo chévere, el paciente lo han tenido bien abrigadito, lo alimentan muy bien, le dan su medicación a la hora, pero hay un pequeño error. Todos miraban qué es lo que ha pasado. Quiero que miren al paciente. Y todos miramos al paciente que está en situación neurocrítica y quiero que se fijen en la cabeza, que es el problema del paciente, ¿no? Y nos fijamos en el paciente y la cabeza estaba así. Y si usted me logra mirar así, ¿no? Estaba así. Y estaba con la presión normal y todo eso. Entonces nos dijo, si ustedes quizás hagan todo lo mejor para poder dar al paciente su medicación, su dieta, su baño, todo ello, y no le ponen rectamente el cuello alineado, no va a valer de nada el trabajo porque justamente esa posición del cuello repercute en el flujo sanguíneo cerebral, por ende en la presión intracerebral. Por ende, en resumen, el ángulo del cuerpo del paciente y el cuello alineado del paciente ayuda a favorecer a un buen flujo sanguíneo cerebral y por ende a un buen control de la presión intracerebral. Comprobar la permeabilidad, curar cada 72 horas, valorar el líquido cefalorraquídeo. Cada vez que vemos digamos, el drenaje del líquido, no debe, pues, de un momento claro y un momento sangre, ¿no? Hay que ver ahí si hay una variación, un posible resangrado. Cerrar el drenaje ante movilizaciones, si van a hacer, digamos, un cambio postural, siempre avisando al médico, doctor, por favor, voy a rotar al paciente y voy a cerrar por un momento la llave para hacer el procedimiento. Excelente. Hacer cero tras movilizaciones, o sea, siempre estar cerrando para ver justamente la calibración y medir la PIC según pauta. Ya para terminar, bueno, el control de la PIC, como ya les mencioné, la temperatura, algo importante, la medicación en bolos que se debe de
de considerar quizás no administrando gran cantidad de fentanilo o sedantes, porque estos pueden repercutir en la hipoperfusión, porque producen hipotensión. Las movilizaciones, movilizar hacia los lados menos comprometidos y no bajar la cabecera aun cuando estén bañando o haciendo algún cambio de postura, ¿no? La nutrición debe mantenerse durante las 72 horas iniciales al colocación de este drenaje. Los aumentos o complicaciones, el riesgo de ventriculitis, una incidencia más o menos se puede ver entre el 5 al 22%, o sea, por cada 10 2 o 3 quizás más o menos van a tener la posibilidad de tener esta complicación y también un aumento de la mortalidad de estos 10 2 o 3 siempre al menos, o por cada, no sé, 20 casos, quizás uno o dos tiende a tener mortalidad, ¿no? Los factores de riesgo, la inmunodepresión y los procedimientos invasivos que se puedan complicar, como desplazamientos, fístulas y otro tipo de cirugías. Bueno, el retiro, cuando el volumen es menos el volumen drenado, se ve en los anteriores turnos, la presión intracerebral tiende a haber controlado, o sea, digamos, la calibración, y no hay ningún tipo de sintomatología, ¿no? Se cierra el drenaje, se toma tomografía entre 24 y 48 horas después de ello y se retira la derivación ventricular. Muchas gracias. Si tuviese alguna consulta, alguna duda. Buenas tardes, estimados participantes. Como bien comentó el magíster Roy, los invito a poder participar a través de chat de Zoom. Si gustan, también pueden activar su micrófono y poder realizar las consultas o dudas que tengan referente a los temas hablados. A ver, hay una consulta. Dice, consulta, ¿qué pasa si el drenaje se llena de sangre, la conexión y no gotea? ¿Qué recomendaciones podría darnos en este caso? Lo ideal es que si pasa ese evento, justamente es que la presencia de sangre en el drenaje justamente puede verse una relación que el paciente está sangrando nuevamente a nivel ventricular, ¿no? Y por ende, si hay un sangrado y si es que llega a coagularse y, digamos, justamente no gotear porque se ha coagulado, la sangre es franca, ¿no? Entonces, posiblemente ya el paciente debe, digamos, tener otro tipo de medidas, inclusive quirúrgicas, previamente control tomográfico para poder ver cuál es el daño y todo ello. Lo ideal es, nosotros como enfermeros no podemos manipular, pero sí informar al médico inmediato, el neurointensivista, y de ahí este mismo solucionará y o abarcará la consulta al neurocirujano para poder hacer, digamos, la permeabilidad, ¿no? De ello, pero la presencia de sangre ya simbolizaría una complicación de la patología del paciente.